Hablábamos la clase pasada de los medios cultivos, ¿cierto? Y hablábamos del agar sangre. El agar sangre es enriquecido y puede crecer tanto gram positiva como gram negativa. En estos momentos les muestro un aislamiento de una E. coli. Entonces, miren este aislamiento por una siembra masiva donde un agar sangre, mire cómo creció. ¿Listo? Bien. Simplemente está enriquecido para que crezcan los microorganismos, ¿ok? Y tiene sangre al 5%. También les hablaba de algo muy importante, aquellos que tienen la capacidad de ser selectivos y diferenciales. Y hablábamos uno que era el maconque. ¿Estamos claros? Se los voy a mostrar. El maconque, les voy a mostrar. El maconque aquí está. Y aquí está el mismo maconque, con dos bacterias distintas. Les dije, el maconque era selectivo, ¿cierto? Porque inhibe el crecimiento de las gram positivas por sus sales biliares, ¿cierto? Por el cristal violeta, que tiene un colorante que inhibe el crecimiento de las gram positivas. ¿Sí? Era selectivo. Pero es diferencial porque dentro de las gram negativas, en este caso tengo dos gram negativas, tengo una E. coli y tengo una pseudomonas. Tengo dos gram negativa, efectivamente las dos crecieron porque estaban ahí presentes en el medio aislado del paciente, que eran muestras de orina. Entonces creo que eran muestras de orina. Ahora bien, les dije que también era de diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque podemos ver la actividad metabólica que tenga ese microorganismo aislado. Entonces la E. coli, ¿fermenta o no fermenta la lactosa? Sí la fermenta. Y le dije que las colonias de qué color eran. Rosadas. Una E. coli fermentadora de la lactosa, colonias rosadas. Y le di el ejemplo en la clase pues, de una chiguela, que era no fermentadora. No le traje una chiguela, pero le traje una gram negativa, pero no fermentadora. Y aquí le voy a mostrar las colonias, como amarillita, granosa. ¿Sí ven? Entonces, para que miren la diferencia del crecimiento de los microorganismos y la capacidad de ellos poder mirar su actividad metabólica de alguna y poderlos diferenciar. Ahora bien, la E. coli es la única fermentadora, no, puede haber varias. Por eso es que después de esto viene la parte donde se hace la bioquímica para diferenciar el género y la especie, que eso es otro tema de nosotros. Entonces, era para que vieran eso y después de esto hacemos las coloraciones para poder observar la morfología. Aquí les traje, mientras que doy la clase, les traje cocos gram negativos, bacilos gram negativos. Tengo un Enterococcus fecalis, cocos gram positivos. Bacillus cereus, bacilos gram positivos. Lo que vamos a ver en el microscopio, la morfología. Bacilos gram negativos, una E. coli. Bacilos gram negativos. Entonces hay varias cosas. ¿Cuál es el uso del microscopio? No sé si ya lo sabemos utilizar perfectamente. ¿Sí o no? Bueno. Con el uso del microscopio es importante que esto es una coloración en fresco o es una coloración fija. Fija. Listo, ya está coloreada, tiene dos colorantes y ya está aquí la muestra. En este caso ustedes van a enfocar, bueno, yo enfoco en 10 y de una paso a 100. Ustedes pueden comenzar con 5, con 10, con 40 y con 100. Antes de pasarla a 100 le agregan una gotica de aceite de inmersión. El aceite de inmersión es para evitar que se raye el lente cuando tenga el contacto con la muestra. La muestra no se me va a perder, nada. Lo que está fijo ahí está. Pero eso va a evitar que ocurra una fricción y se dañe el lente del microscopio. ¿Ok? Cuando lo pasen a 100 X. Mientras tanto lo pueden ver así sin aceite. Bien. Y luego yo paso y les voy mirando. O si no, ahorita lo hacemos juntos. Ahorita toman fotos. Ahorita miramos al microscopio mientras que iniciamos la clase complementaria. Bueno, ¿qué les trae a continuación? Una clase espectacular, que son las enterobacterias descritas en una obra. Nada.
Enterobacterias. ¿Cuál es la característica que tienen ellos? Su morfología, ¿cuáles son? Bacilos gram negativos, anaerobio facultativo, ¿cierto? Fermentan la lactosa, catalasa positiva o negativa. Y oxidasa, catalasa y oxidasa negativa. Hay una excepción, pero la mayoría negativa. En cuanto a antígenos, ¿cuáles son los antígenos que tienen las enterobacterias? El antígeno O, muy bien, que es el del polisacárido. El antígeno H, ¿cuál es el H? Flagelar. F, fibrilar, de fimbrias, porque tienen fimbrias. El K, el de la capsular. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son las enterobacterias que hacen parte de nuestro ecosistema intestinal? La E. coli, la Klebsiella y el Proteus. ¿Cuáles de ellas son patógenas, por ende? No, pero ella hace parte de nuestra flora, sino que es patógena ya cuando vuelve oportunista. ¿Cuál es la que no deberíamos tener en nuestro intestino? ¿A que no? ¿Lo dijiste ahorita? Salmonela. ¿Cuál más? Shigella. Mire que la diferencia de la Shigella y la Yersinia enterocolítica. La Yersinia. ¿Y que ya lo vio sin una moto? Yo a usted y a ella la niña. La iba a quitar, pero después los asustaba. Yo decía, no asusta a los niños. Bien. Y otras que también que son enterobacterias que pueden también causarnos daño, pues lo podemos adquirir también por agua y eso, Citrobacter. ¿Cuál es más falta? Enterobacter. Bien. Ahí está el 10, tú solamente vas a ver el 100, el resto no lo vas a ver. El 10 es solamente para enfocar, el 40 para enfocar, el 100 donde usted ve la morfología. Muy bien. Entonces, la mayoría de esas enterobacterias son causantes de ¿qué? Infecciones a nivel del tracto urinario. Van a haber pacientes que le van a llegar a usted un urocultivo positivo y su aislamiento principal, una E. coli, un Proteus, ¿cierto? Son las principales. Causantes de septicemias, ¿sí? De celulitis, mejor dicho. Y dependiendo donde se encuentre localizado el microorganismo, pues en la muestra. Si es una muestra sanguínea, usted manda un hemocultivo. Si es una muestra de orina, usted pide un urocultivo. Si es una muestra de materia fecal, usted envía un coprocultivo. Muy bien, para la E. coli. Y disculpen ahí eso, pero uno trata de hacer magia acá, pero consigo. ¿Listo? Entonces, dentro de la familia de las enterobacterias, aquí está la característica de ellos: gram negativo, no es poblados, crecen en macón, que ya lo vieron muy bien, anaerobio o anaerobio facultativo, y algunos de ellos pueden ser inmóviles como la Klebsiella, por ejemplo, y móviles con flagelos como la dentro de las enterobacterias vamos a hablar de la E. coli. Hace parte de nuestro tracto intestinal porque a través de nuestras mucinas que están en nuestro, que se producen a nivel de nuestro intestino, lo separa para que no tengan contacto con nuestro epitelio. Pero cuando ellas se convierten en patógenos, cuando se menciona esa mucina, pues hay una lisis de ella, por ejemplo. Pocas veces nuestro organismo no bastan a nivel intestinal con los nutrientes y comienzan ellos a causarnos daño a través de la producción de sus toxinas. Dentro de ellos tenemos una E. coli que nos pueden causar infecciones en el sistema nervioso central, infecciones en heridas, en neumonía, septicemia y en el tracto genitourinario principalmente. Creo que ya conocen la clasificación de estas E. colis y tienen
ciertas características que las van a distinguir. Dentro de ella tenemos la E. coli enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterotoxigénica, hemorrágica, agregativa y adherente. Por ejemplo, si les pregunto cuál es la diferencia de una E. coli enteropatógena, ¿qué me dicen ustedes? La famosa diarrea en lactantes. Acuosa autolimitada y que se puede volver crónica. ¿Por qué? Esa E. coli se adhiere mediante sus pilis a la mucosa intestinal, provoca borramiento de esa microvellosidad en nuestros cilios. Y entonces, ¿qué le provoca al paciente? Diarreas autolimitadas. Ya ninguno más me falta. Hay 29 estudiantes y son como 30 y algo, si no estoy mal. Tenemos la E. coli enteroinvasiva. Tiene un cuadro diarreico similar a la shigellosis. Penetra el epitelio, multiplicación intracelular, reacción inflamatoria y puede causar esas diarreas mucosanguinolentas, llamada la famosa, ¿cómo se llama ese signo clínico? Las diarreas que son con sangre y con moco. Disentería. Ojo con esto porque estamos hoy en bacterias ahorita. Ahorita vamos a entrar a parasitología. Cuando entremos en parasitología también les voy a hablar del parásito que provoca disentería. Y allá les voy a explicar por qué lo hace. Entonces, un paciente, si te dice a ti, tengo 5 evacuaciones, 10 evacuaciones al día, doctor, pero esas evacuaciones son con sangre, con moco, tú como médico puedes decir, oh, puede ser por bacterias, pero oh, puede ser también por parásitos. Porque aquí ya te estoy diciendo que la E. coli enteroinvasiva te causa disentería al paciente. Pero vamos a ver cuál más. Gracias. ¿La tienes? Listo. Entonces, causa inflamación, obviamente, de la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Esto es físico aquí conmigo, que es el laboratorio. En la E. coli enterotoxigénica, principalmente descrita en 1968 en Indy Blancangler, aquí Van Glandes, ese es hacia el este de Asia. Ahí mismo también se conoció otra especie de la entabuela, estamos para allá, y ahí mismo se miró toda la parte toxigénica que produce esa E. coli, llamada la E. coli enterotoxina. Produce una enterotoxina similar al diclochonil. Por ende, ¿cómo son las diarreas de este paciente? Hay un desequilibrio hidroelectrolítico con una diarrea profusa en este caso, por la producción de esa enterotoxina. La famosa E. coli enterhemorrágica, productora de la verotoxina B1 y BT2, Ochiga Lystoxid, inhibe la absorción del agua y causa colitis hemorrágica, muy similar también al síndrome hemolítico ureico, un paciente con una anemia debido a un proceso hemorrágico causado por una bacteria. Entonces vemos pacientes con anemias hemolíticas a causa de, y además daño a nivel renal también, por comer carnes crudas, alimentos mal cocidos, etc. La enteroagregativa, su nombre lo dice, se adhiere a las células con un patrón agresivo, la capacidad de aglutinarse entre sí y forman ladrillos apilados gracias a su fibras. ¿Y qué es lo que va a provocar? Un estado inflamatorio y una necrosis hemorrágica en el paciente. Y tenemos la difusa adherente, adherencia difusa por esas fibrias en la superficie mediadas por genes cromosomales. Específicamente se asocia más que todo a infecciones para niños entre 1 a 5 años. Y en el laboratorio, dependiendo la localización, pues vamos a tener la muestra y se hacen las pruebas bioquímicas. Entonces ya vieron muy bien una E. coli, cómo es su aislamiento en el maconque, colonias rosadas. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en el microscopio también.
La Shigella, esta patógena, también bacilo gram negativo inmóvil y también produce disentería bacilar. ¿Cuántas llevamos ya? 2. Bueno, aunque tenemos la E. coli enteroche, la hemorrágica también, pero más la enterotoxigénica y la Shigella. Entonces produce el cuadro de disentería, diarreas con sangre y moco. Muy bien, dentro de las características ya sabemos que es no fermentadora, sus colonias son transparentes, ahí lo pueden observar, guiándose por el crecimiento de una pseudomonas que tienen el mismo pelo. Y dentro de su clasificación tenemos la Shigella dysenteriae, la Shigella tenneri y la Shigella codi y la otra la Sonnei. El cuadro de él principalmente es producir una acción toxigénica formando microacceso en la pared intestinal, llevando al cuerpo a producir hemorragia y formación de pseudomembranas y por eso produce la disentería. Dentro de las muestras, pues una muestra de materia fecal donde va al laboratorio y nosotros le montamos el coproductivo. Y además de eso también puede ser a través de hisopados rectales. Entonces se toma la muestra directamente del ano, se lleva al laboratorio por un transporte y ahí yo hago de una vez el extendido. Y listo. Salmonella, otra patógena, así que tiene flagelos. Posee el antígeno B, también oxidasa negativa, fermenta la glucosa. Hay otra de las características que tiene las enterobacterias, se me olvidó. Reducen de nitratos a nitritos. Cuando veamos puro análisis, yo les voy a traer las tiras de orina y ahí tengo una prueba que se llama nitratos. Y van a ver las fermentadoras forman un color rosado y las no, pues negativas. Entonces, dentro de las características que tienen las enterobacterias es que degradan nitratos a nitritos dentro de su acción bioquímica, me había olvidado. Bien, la salmonella, dentro de su clasificación clínica, tenemos las fiebres intestinales, entre ellos está la especie tifio-paratitis, los cuadros septicémicos, como la choleraisius, y la de los otros cuadros gastrointestinales, cualquiera de ese tipo de especies. ¿Listo? Principalmente por contaminación por alimentos, por agua, y su cuadro toxigénico que puede provocar al paciente diarrea y vómito o pasar a sangre, causar septicemia, incluso al sistema nervioso central. Bien. En la primera semana un cuadro febril donde está la bacteremia, por ende la sangre sería un hemocultivo. Segunda semana afectando otros órganos, también hemocultivos. Y en la tercera semana intestino delgado, donde podemos hacer un coprocultivo para la identificación de las mismas. Bien, paso esto, paso esto. Dentro de la salmonella habíamos hablado dos medios de cultivo muy importantes selectivos. ¿Cuáles eran? Para la salmonella. SS número 1, muy bien. ¿Cuál es otro? Estoy repasándole para el parcial. El XLD. Las dos sirven para salmonella y Shigella. ¿Cuál es la diferencia? La formación de H2S. ¿Y de qué color eran las colonias de la salmonella? Negras. Ay, no, mis hijos, pero los trato de mamey todavía. Todo por la fiesta ayer. Recuerden que las colonias eran negras y de la Shigella no, pero son agares chéveres para diferenciar el crecimiento de ellos. Claro, lo preguntan en el parcial y dicen, pero profesora, ¿cuándo lo digo? No, sí, nunca. Listo, bien. Y dentro de la forma de contaminarnos, pollos, huevos, todo lo que tenga que ver con producción de animales. La Yersinia. Tenemos la Yersinia también patógena, enterocolítica, la pestis y la pseudotuberculosis.
Dentro de sus características principalmente son las 3 especies causan infecciones zoonóticas que pueden afectar también a otros animales como roedores, pájaros, entre otros. Son bacilogranulativos, tienen varias formas, por eso se llaman pleomórficas. A veces se ven como cocobacilos o bacilos cortos. Bien, dentro de la peste, que es el agente etiológico causal de la peste, y el roedor, que es el reservorio, son las ratas, ¿cierto? La pseudotuberculosis, esta es causante de adenitis mesentérica y se adquiere por ingestión de carne poco cocida o alimento contaminado con excretas de animales. Principales reservorios, las aves y los mamíferos. Y la enterocolítica, principalmente por la ingestión de aguas o alimentos contaminados, y es la que causa el cuadro diarreico principal. Klebsiella, entre ellas la Klebsiella pneumoniae, que es la más común identificada dentro de las especies, causante de sepsis, infecciones también urinarias, infecciones adquiridas allá en el hospital, ¿sí? Es inmóvil porque tiene una cápsula dentro de las características. Y tenemos otros sinnúmeros de enterobacterias como el Enterobacter serratia y el Torotius. Infecciones urinarias, infecciones nosocomiales asociadas a él. Tomamos aire y nos vamos para otra parte. Yo les digo que esta clase nomás solamente en bacterias en una hora. Cuando usted la ve, ¿cómo se ve? En el laboratorio. Y nomás teníamos que ver el microscopio. Bien, en cuanto a los antibióticos, es una forma, sabemos, de contrarrestar la infección o la propagación del agente infeccioso. En este caso estamos hablando de bacterias. Si hablamos de los antibióticos, tienen una zona muy clave. Algunos pueden ser bacteriostáticos y otros bacterios. ¿Cuál es la diferencia, Luis? El bacteriostático inhibe las funciones como tal, pero no elimina los patógenos, mientras que el bactericida directamente mata la bacteria. Muy bien, su accionar es a puntos estratégicos, síntesis de ADN, la pared celular, ¿cierto? Que puede destruir completamente esa bacteria. Mientras los bacteriostáticos inhibe la progresión de la misma, controlando su actividad metabólica. Excelente, eso es lo número 1. Ahora, hay antibióticos para bacterias, virus, hongos, parásitos, pero en este caso principalmente bacterias. Ahorita hablamos de parásitos. Muy bien. Dentro de los mecanismos de acción ya los conocen: síntesis de la pared, síntesis proteica, heliosación nucleico, daño en la membrana o síntesis metabólica. Aquí está la imagen. ¿Y cuáles son principalmente los antibióticos según su acción? Todos los betalactámicos principalmente inhibe ¿qué? La pared. Y si son a nivel la pared, pues son bacteriostáticos o bactericidas. Bactericidas. Dentro de ellas están penicilinas, cefaloporinas, vancomicinas. Alteración en la membrana citoplasmática. Bacteriostático o bactericida. Bactericida, ahí una vez lo dice. Estoy actuando sobre algo que rompe y que aumenta. Dentro de ello está la polimixina, ¿cierto? Los inhibidores de la síntesis proteica. Depende, exacto. Tiene las dos funciones, depende si actúa en la parte de las proteínas 50S o en la de 30S. Si en la de 50S principalmente son bactericidas, entre ellos están los macrólidos. Y la acción bacteriostática más que todo cuando actúan en la fracción de las unidades 30S, como las tetraciclinas. Y según la inhibición de las vías metabólicas, como el FABA, que es importante para la formación de ácido fólico, para aminobenzoico, tiene acción bacteriostático como las sulfonamidas. Interferencia en la síntesis de su ADN, eso es bactericida, no hay nada que hacer ahí. Como la quinolona o el famoso metronidazol, que lo van a escuchar ahorita en la siguiente clase.
Aquí paso, ya lo explicó muy bien Luis, que es bacteriostático bactericida, y el espectro de acción de ellas. Amplio espectro que abarca un sinnúmero de microorganismos, intermedio algunos y pocos el de reducir. ¿Cuál sería más específico? El reducir. ¿O cuál es el que adquiere menos resistencia? El reducir. ¿Cuál sería el antibiótico ideal? Que fuera selectivo para un microorganismo, que no fuera tóxico, que fuera bactericida, que no induciera resistencia y que no afectara a la flora. ¿Existe? No, nos tenemos que acomodar para no causarle otros efectos adversos producidos por el consumo de esos antibióticos. Importante que sepan las generaciones de los antibióticos, porque si saben la generación, pues para usted va a ser mucho más fácil tratar a un paciente. Si ven que, por eso es que para ustedes es importante que sepan descifrar los antibiogramas y la concentración mínima inhibitoria, porque les va a permitir a ustedes reducir el potencial de provocarle resistencia a los antibióticos al paciente, ¿cierto? Si yo sé que un paciente, por ejemplo, en un antibiograma, luego que le aislé una E. coli de una infección urinaria y me salieron todas las cefalosporinas sensibles, pero la penicilina, ampicilina resistente, ¿qué le voy a dar? Cefalosporina. Pero te están diciendo que tanto la primera generación como la cuarta generación son sensibles. ¿Cuál le daría? ¿La de primera o la de cuarta? La de primera. Es saber para poder seleccionar, evitar provocarle a ellos una resistencia al paciente cuando venga por otra patología, y le vaya a dar esos antibióticos, ya no le vaya a servir las cefalosporinas de primera generación ni de cuarta, porque ya tú le provocaste la resistencia, ya que le diste la máxima donde le hubieses dado la de mínima concentración. Eso es otro tema cuando vean falta, pero apenas se las pongo ahí, quiero ponerlo más difícil. Estos son unos cuadros donde van a mirar la clase de antibiótico, su mecanismo de acción y hasta qué actúa. Es lo mismo, pero aquí ya está específicamente cada uno, no me voy a detener en eso. Voy para esto, que esto sí me apasiona a mí. Los principios de resistencia. Hoy en día, y eso no es un misterio, vemos cómo las bacterias o cualquier microorganismo helado tienen la capacidad de enmascarar todos los productos metabólicos que vienen de los antibióticos para ellos transformarse y evitar que sean atacados, ¿cierto? A lo que le llamamos, entre comillas, la resistencia. Y eso se debe también, anteriormente todo se daba con penicilina, cualquier proceso infeccioso de cualquier índole se trataba con penicilina. Hoy en día existe un microorganismo que es el estafilococcus aureus, que hace parte de nuestra piel, por decir, una de las barreras, pero una vez esta nos coloniza nos puede causar pues daño como una celulitis y demás. Para ser tratada, antes se trataba era con la penicilina, porque era para todo el mundo, y la penicilina pues atacaba la pared y pues la destruía. Hoy en día, raro que usted vea un aislamiento de estafilococcus aureus y le diga sensible a la penicilina. Es raro, todos salen resistentes. ¿Por qué? Porque hoy en día ese estafilococcus adquiere una resistencia natural y todas ellas han adquirido ese patrón de resistencia, que es raro hoy en día que usted, independientemente de donde fue aislado, ese estafilococcus le salga sensible a la penicilina. Le sale por lo general resistente, porque adquirió patrones de resistencia, que es lo que vamos a ver ahorita en esta clase. ¿Listo? Vamos a mirar cuáles son esos patrones comunes que tienen esos microorganismos. Ya les hablo de los microorganismos, por ahora les voy a hablar de los patrones. Aquí esta clase interesante. Dentro de ellos, unos patrones a los aminoglúcidos, atacando estas fracciones del ADN, en donde su actividad metabólica principal es alteración de la subunidad 30S a través de la generación de transferasas.
con transferasas de ellas pueden inhibir el bloqueo que producen los aminoglucinos. O, por ejemplo, a través de TKO, que lo que hace son bombas de expulsión, así como entró el antibiótico, lo saco. Porque tengo un patrón de resistencia codificado dentro de mi genómica. TKO, por ejemplo, lo utilizan mucho para inhibir la acción de las tetraciclinas. Y en la quinolona, estos que son cambios del sitio de acción a través de una topoisomerasa o una quirasa. Ellas son en la síntesis de su ADN, hace ese cambio. ¿Sí ven? Que esos son bravísimos. O existen unos que tienen ese patrón de resistencia, el LNB o el NIU, que es para los macrólidos, el famoso MLCB, que tienen es metilasas, agregan metilos para evitar la acción de ese tipo de antibióticos. Vamos a la vida real, que es lo que a ustedes les gusta conmigo, a la vida real. Cocos gram positivos. Tenemos estafilos y los estreptos. Estafilococcus coagulasa positiva, aureus. Coagulasa negativa, se hace la noviosina para saber si es epidermia o saprofilia. Y los streptococcus, tenemos alfa, beta y gamma, hemólisis. Eso lo hablamos también cuando hablamos de la gansangre. No sé si tengo así, el saprofíticus. Pero ese es de estafilococcus. ¿Este qué tengo? Aureus. Aureus, tengo por estafilococcus aureus. Pensé que me habían colocado el streptococcus. Bueno, voy a hacer el simulacro. No miren que es estafilococcus aureus. No miren que es estafilococcus. Dice que es un streptococcus. Creo que ahí. ¿Están viendo como unos alitos? Como unas sombras que quitan la hemólisis. Pues aquí la verdad es un estafilococcus aureus, pero si fuera un streptococcus podríamos diferenciar muy bien la hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Destruye los glóbulos rojos y dejan como un espacio translúcido, como lo que estoy viendo acá. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven? Si ven la diferencia acá y acá, entonces hablamos de hemólisis. Y estas streptococcus pueden ser una hemólisis completa, parcial o no hemólisis, como son las especies del Streptococcus pneumoniae, Piógenes, que es muy común encontrarlo en faringitis, y Fecalis o Facium, también de problemas intestinales. Dentro de sus características son catalasa negativa para diferenciar los estafilos de los estreptos. Ahora, ¿cuáles son los patrones de resistencia, profesora? Que a eso es lo que vinimos. Ahí está. El estafilococcus aureus, ya les dije que es raro que sea sensible a las penicilinas. Profesora, entonces, ¿cuál es el patrón de resistencia que tiene él? Tiene un famoso plaque Z que produce penicilasas de clase A. ¿Qué es lo que hace ella? Inactiva la acción de las penicilinas o las aminopenicilinas. Por eso que yo digo, es raro, para no es imposible, porque no es nada imposible, para no es imposible, que un aislamiento de estafilococcus aureus, cuando usted mide el antibiograma, le salga penicilina sensible. Siempre salen resistentes, porque él adquirió este patrón de resistencia natural hoy en día, que es el Black Z. Por ende, ¿qué les tienen que dar a ustedes? Midan el antibiograma según la línea y la generación de ese antibiótico para ver qué se les puede dar. Por ejemplo, en este caso tenemos la oxacilina o los inhibidores beta-lactámicos o la cefalosporina, para no colocar los otros. Sin embargo, se ha aislado estafilococcus aureus
que hiperproducen la penicilasa A, o sea, la repotencializan. Al repotencializarla, que es el famoso Borsa, además de ser resistente a la penicilina, también son resistentes a las oxacilinas. Por ende, se le tiene que dar de ahí para allá los inhibidores, la cefalosporina y de ahí para allá. Ojo con eso, cuando hiperproduce la penicilasa, o por lo general no se le da ninguna los beta-lactámicos. Otro patrón de resistencia que puede adquirir el Staphylococcus aureus es el MEC. ¿Qué es lo que hace el metilo? Resistente, por ende, resistente a todos los beta-lactámicos inhibidores. Y entonces ahí está lo que se le puede dar, entonces a la vancomicina. Porque si él tiene este gen de resistencia, este patrón, ¿qué le va a salir cuando ponga todos los beta-lactámicos? Resistente. Y si le sale todo resistente, ya pasamos a otra línea como las vancomicinas. Ay, profesora, ¿y si es resistente a la vancomicina? Viejito, es porque tiene el VAN. Si tiene el VAN, es resistente a todo lo anterior, incluyendo la vancomicina, y le puede dar esto. Y si tiene todo, pues échele la bendición y trátelo combinando con otros antibióticos. Staphylococcus aureus, infecciones cutáneas, toxigénicas, como el shock tóxico, o invasivas como una endocarditis. Yo me las paso, no me preocupo, pero venga para acá si quiere. Ejemplo de este y de este. Uy, me encantó el Jeremy para cambiar las imágenes de la diapositiva que ya tenía. O sea, se ve como más bacano. Obviamente toca leer porque una me chamboneó por ahí que ese y a esa no me le puso, entonces pero ya hace. Staphylococcus aureus. Miren, este es un resultado de un antibiograma. Una muestra donde se aisló Staphylococcus aureus. ¿Listo? Y ese fue el antibiograma. Ojo que así van las preguntas del examen, por eso las estoy tirando pleno. Yo no le voy a colocar aquí patrón de resistencia. El patrón de resistencia me lo dicen ustedes. Yo solamente le voy a colocar el microorganismo aislado y le puedo dar eso. O simplemente preguntas de selección múltiple relacionados con los patrones de resistencia. Mire que lo estoy tirando bien. Entonces, ¿qué vemos? En un aislamiento de Staphylococcus aureus. Ampicilina, ¿cómo está? Resistente. Clindamicina, sensible. ¿Cómo está la oxacilina? Sensible. Inmediatamente la oxacilina está sensible. ¿Cuál es el patrón de resistencia? Penicilasa, el Black Z, penicilasa clase A. Porque la oxacilina, ¿cómo está? Sensible. Y si tuviera resistente la oxacilina, sería penicilasa, pero la hiperproducción, la Borsa. Y si la oxacilina sale resistente, ya es resistente a todo lo beta-lactámico, entonces le tengo que dar vancomicina. Ahí vamos a ver. Esa es la clave. Por eso está el orden como de cuando comencé a explicar esto, me gustó esto, porque aquí te estoy dando como qué se le tendría que dar si se comporta con eso. La hiperproducción de la penicilasa es el mismo Borsa. B-O-R-S-A. Borsa, en algunos la van a encontrar como Borsa. ¿Ok? Bien, sí. Y si la vancomicina sale resistente, entonces él es un banco. Se le tiene que dar la inesolil, la traptosamina, las certificaciones, trimetropilsulfo o la clindamicina. Ahora le voy a hacer una pregunta para su análisis. Analicé. Si yo te digo que se hay un microorganismo y es sensible a las penicilinas o a todos los beta-lactámicos y resistente y tiene el PAN resistente a la vancomicina, ¿eso es lógico o no? No. Pues no, sí, porque sí, no, puede ser porque la resistencia a la vancomicina. Depende, porque se supone que tengo entendido que la vancomicina es un antibiótico de espectro reducido, ¿no? ¿De espectro? Sí.
reducido, o al revés. De amplio espectro, de espectro reducido, o sea, exclusiva. ¿Se le puede dar una vancomicina para tratar todo? No. Entonces un espectro intermedio reducido. Pero ahí va la pregunta, que no me han captado a lo que voy. Si el microorganismo, el estafilococo aureus, tiene el BAN es más fuerte que el Black Z. O sea que yo le puedo dar una cefalosporina. Ahí lo puse a pensar. Es resistente a todo. Debería serlo. Pero entonces eso es un orden. ¿Sí o sí va en orden? Una secuencia. Según el espectro del antibiótico y según el aislamiento del microorganismo. Eso es un error. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Las máquinas que ustedes ven en el Erasmus son simplemente máquinas. Obviamente están estandarizadas para todo ello. Pero usted tiene que leer bien. Porque tan raro me salió penicilina sensible y todo lo demás resistente. Una cefalosporina de tercera generación resistente y una penicilina sensible. Hijo, ahí pasó algo, hijo. ¿Cómo le va a mandar todo eso al médico para que la gente vaya? Vaya, ¿quién fue la bacterióloga que se enfermó? Si usted sabe, usted vaya y le dice. Pero si no sabe, pues usted también vaya a dar penicilina. No está haciendo nada. No debe poner el paciente. Ay, pero es que ahí decía sensible. Correcto, porque también sabe leer el antibiograma. Le vaya a dar si tiene toda la cefalosporina, vancomicina y todo eso resistente. ¿Estamos claros acá? Voy con el otro. Estafilococos, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Por lo general, el patrón de resistencia es hacia los beta-lactámicos cuando tiene este tipo de mutaciones. Mutación en el sitio de acción. Por ende, no se le da nada de las penicilinas ni de los beta-lactámicos, pero se le puede dar vancomicina, macrólido o clindamicina. Por lo general tienen este patrón de resistencia, por lo general. Si no, pues no. Entonces ya va buscando qué pasa. Si se le, por ejemplo, si el Streptococcus pneumoniae es sensible a la penicilina, pues le dan penicilina. Ese no aplica para el estafilococo aureus, que sí o sí tiene ese Black Z, ¿sí? A este sí, usted puede ver estreptococos que pueden ser tratados con penicilinas. Y si no, pues mira macrólidos para darle clindamicina si es sensible, si es resistente, pues le damos otro un poquito más, como es la vancomicina. Y dentro de los otros cocos gram positivos tenemos los enterococos fecalis también. Por lo general la mayoría son sensibles a las penicilinas, a todos los beta-lactámicos, pues se le da su beta-lactámico. No falta que tenga algún patrón de resistencia o a la cefalosporina o a la clindamicina, usted ya mira. Si la vancomicina está sensible, le da vancomicina, o si no, juega con los otros. Igual. Sino que le estoy dando qué patrón de resistencia es más común según sea el caso. Para los otros cocos gram positivos, como el Diógenes, Vírida y Agalactiae, por lo general, ellos son sensibles a las penicilinas, por lo general. ¿Ok? ¿Cuál es lo complicado ahí que quiero que analicen? El Staphylococcus aureus y de pronto el Streptococcus pneumoniae. Que tengan mucho cuidado cuando vean aislamiento de esos microorganismos. De resto, la mayoría se puede tratar con los beta-lactámicos. ¿Ok? Gram negativos, que ya lo vimos ahorita. Dentro de los gram negativos, las neiserias, ¿sí? Se pueden tratar todos con las penicilinas, la mayoría son sensibles a las mismas. El de moraxelas también, Acinetobacter, la bordetela, bruselas, por lo general se pueden tratar las bordetelas con macrólidos y esto con tetracyclinas, por lo general. No es que tengan muchos patrones de resistencia. Los bacilos gram negativos, aquí hay un poquito de complejidad, un poquito nada más, un poquito.
Ya sabemos que bacilos gram negativos, fermentadores de la glucosa, dentro de sus características, oxidasa negativa, las enterobacterias, y oxidasa positiva, el virus. Tenemos la E. coli, ya los hablamos ahorita. Y dentro de las que son oxidasa negativas están todas las pseudomonas, Helicobacter, ¿sí? Vamos a mirar los patrones de resistencia de las más comunes, que son las enterobacterias, las que acabamos de ver. Las enterobacterias, por lo general, ay, perdónenme, ahí no, pero yo sí la veo acá. La E. coli, la Shigella, la Salmonella y el Proteus se pueden tratar con beta-lactamio. La E. coli, la Shigella, la Salmonella se pueden tratar. Sin embargo, hay unas excepciones que a veces generan patrones de resistencia. Miren, vamos a ver, más que para aquellos pacientes que están hospitalizados, porque obviamente no adquieren algo. Esas patrones. Entonces miramos. Sin embargo, no se ve bien, pero sí lo veo aquí. La Klebsiella pneumoniae, si tiene la penicilasa de clase A, entonces ¿qué no se le puede dar? Ya lo repasamos con Staphylococcus aureus. Se aisló una Klebsiella, ¿sí? Entonces, le tiene un patrón de resistencia esa Klebsiella que es penicilasa de clase A. ¿Qué no le puedes dar? O beta-lactamio. Dentro de ello, ¿por qué? Bueno, porque si la oxacilina te sale también resistente, tampoco, ¿sí? Ahí tenés que jugar con eso, muy bien. Aquí dice que si la Klebsiella tiene la penicilasa A, ella es resistente a la penicilina, ampicilina y algunos inhibidores de la penicilina. Ampicilina, entonces toca estar pendiente. Sin embargo, si tiene lance inducible, como la Citrobacter, Enterobacter y la Serratia que ven ahí, ellos son resistentes a penicilina, ampicilina, inhibidores, cefalosporina, ¿hasta qué generación? Hasta el cefoxitin. Por ende, tiene este patrón de resistencia. ¿Qué le pueden dar ustedes? Piperaciclina, tazobactam, o le puede dar cefalosporina de tercera generación, porque miren que ya no está la línea ahí. La línea que se interpone te está diciendo que tiene el patrón de resistencia. Pero por general es muy común en la Citrobacter, en la Enterobacter o en la Serratia. La E. coli y la Shigella, que ya les había dicho que la E. coli y la Shigella se pueden tratar con los beta-lactámicos, pero hay sorpresa. La E. coli y la Shigella también pueden generar un patrón de resistencia con un ANSE. Hiperproducción de la ANSE. Son aquellas E. coli y Shigella aisladas en donde cuando se mira en el antibiograma todo le sale resistente hasta la cefalosporina de tercera generación. Ya la cefalosporina de cuarta generación en adelante le sale sensible, lo que quiere decir que esta E. coli, esta Shigella tiene una hiperproducción de la ANSE. Y para amargarle un poquito la vida, también están estas, que también se van a encontrar en su vida con esto. Las famosas BLED, las de amplio espectro de resistencia, por ejemplo, son aquellas que tienen los inhibidores sensibles, el cefoxitin sensible y los carbapenémicos sensibles. Lo demás lo tienen resistente. Quiere decir que ella tiene un patrón BLED. La AMSER, ya lo vieron, cuando esté resistente a todo, excepto a las cefalosporinas de cuarta hacia arriba. Y las carbapenemasa, ni que diga, ya resistente a todo. ¿Cómo se juega con ellos? Con varios antibióticos a la vez, para poder darle medio salvaguarde la vida al paciente. Ya con ese es el máximo patrón de resistencia. Miren este. ¿Resistente a la penicilina? Sí, miren abajo. ¿Ampicilina? Sí. ¿A los inhibidores? Es sensible. Piperaciclina, tazobactam. Usted mire el lado de inhibición y lo más probable es que sea resistente. Cefalosporina, primera y segunda. Cefoxitin y
carga pene masa, ¿qué patrón de resistencia es? Es una PLE. Es una PLE. Como ustedes no les traje tampoco, la próxima clase se las traigo, voy a hacer un antibiograma para que usted mire. ¿Cuál es el medio cultivo utilizado para los antibiogramas? Se los dije en la clase pasada, comienza con M. ¿Cómo se los dije? Se los digo, el Müller-Hilton. El Müller-Hilton tiene el mismo color del Desaburón. El Desaburón sí se lo dije, ¿para qué era? Para hongos, así sale con el cuaderno, no importa, para hongos. Así mismo se ven el colorcito del Müller-Hilton como amarillito. El Müller-Hilton es un medio donde hacemos un extendido en forma de masiva del microorganismo aislado y se colocan los antibióticos, los sensidicos de antibióticos. Luego se mide el halo de inhibición. Si se forma un halo, se mide con una regla para saber si es sensible o resistente. Obviamente, entre menos mate, pues va a estar más pegado al antibiótico. Y entre más, pues va a generar ese halo de inhibición, lógicamente. Y a partir de ahí, como la forma manual de hacer los antibiogramas. Pero hoy en día, pues ya hay equipos automatizados que lo que nosotros nos toca es leer, volver a leer, mirar que no haya ningún error en la interpretación. Aquí está el Müller-Hilton, la colocación de los sensidiscos y los dejo descansar un ratito. Obviamente lo van a ver mucho mejor cuando les pase la diapositiva, ¿no? Y esto no lo voy a saturar con esto para que no se estrese. Ya. Relájense y vamos a la parte práctica. Aquí está una muestra. Me van llamando, cuidadito compartir esas láminas. El aceite de inmersión es este. Aquí está otra muestrica. Aquí está otra. Aquí hay otra.